Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de plataforma de TVX con su servidora Carla Castillo. Es un gusto estar este jueves con ustedes para tomar unos minutos de reflexión en medio de tanto caos, de tantas noticias que acontecen al final día a día en nuestro país, que nos afectan, que a veces nos afectan los ánimos, nos bajonean. Siempre hay que tomar esos espacios para reflexionar. Recordemos pues que somos seres humanos, que sentimos, que nos afecta la realidad que estamos viviendo día a día y que hay que aprender a distinguir entre aquellas emociones políticas con aquellas emociones más humanas que tenemos, siempre poniendo el centro sobre la mesa el bienestar de nuestro país que queremos, que buscamos, el bienestar de nuestras familias también y el de nosotros. Pues antes de continuar, quiero mandarle un saludo a nuestros compañeros de la diáspora que nos sintonizan en distintas partes del mundo, que siempre se conectan, siempre mandan sus comentarios. Muchísimas gracias por sintonizar, gracias por estar tan al pendiente de lo que está aconteciendo acá en nuestro país. Un caluroso saludo también a todos los que nos sintonizan, tanto aquí dentro del territorio salvadoreño, tanto los que nos escuchan por primera vez como los que vuelven. Es un gusto y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar esos mensajes de su servidora. Y bueno, como lo mencionaba al inicio, ha sido una semana un poco dura, de muchísimas emociones encontradas. Recordemos, y creo que eso es importante decir, que más que vernos solo como una audiencia que digiere noticias, como usuarios de redes sociales, somos seres humanos. Somos seres humanos y hay que cuidarnos los unos a los otros. Hay que cuidar lo que está pasando en nuestro país, lo que puede afectar y lo que nos continúa afectando. A veces, con todos estos temas políticos que hay de por medio, con todas las tensiones, con todas las noticias, tendemos básicamente a digitalizar hasta nuestras emociones, a quedarnos en el mundo virtual y olvidamos que cada uno de estos hechos que acontecen, que leemos, que descubrimos, al final de cuentas son hechos de la vida real, que están afectando familias, están afectando seres humanos. Y ahora, ¿por qué hago esa introducción? Y es porque el día de ahora quiero hablar de un tema que se ha estado partidizando muchísimo, ni siquiera solo politizando, porque por naturaleza creo que también es un tema político, pero se ha estado partidizando demasiado, y es el tema de las y los desaparecidos. El Salvador sigue fallándole a las víctimas. El Salvador sigue fallándole a sus familias. A todas estas cientos de familias, decenas de familias que siguen perdiendo a un ser querido, que están perdiendo hijos, hermanos, tías o tíos y que ni siquiera se conoce su paradero. En El Salvador la violencia nos sigue golpeando y nos golpea muchísimo. Se los dice pues esta servidora que vive acá, que siente el miedo día a día de salir a la calle y pensar, ¿será que en algún momento no voy a volver? Y lo vivimos y tenemos amigos, tenemos familias que han sido afectados por ese tema de la violencia. Y no es correcto que sigamos invisibilizando como se ha tratado de venir haciendo. Y nosotros como seres humanos que sentimos y que pensamos como ciudadanos, también tenemos el deber de visibilizarlo. No es correcto que comencemos a poner temas partidarios antes del dolor de nuestros propios compatriotas, de nuestros propios vecinos, de nuestros propios familiares. Es necesario que hablemos estos temas que, como les digo, se han venido partidizando muchísimo y que no debería de ser de esta manera. El tema de las desapariciones es un tema que afecta la vida de las y los salvadoreños. Es un tema que debe abordarse desde un enfoque de protección de derechos humanos, desde un enfoque humanitario. Un tema que debe abordarse como una política de Estado que va transversal, gobierno tras gobierno. Y esa era una de las reflexiones que traía para este día, nos hemos centrado en usar este tema para defender o para atacar, y al final lo que termina haciendo es generando tantas reacciones que lo que termina es invisibilizando a las víctimas que han perdido la vida, a las víctimas que no sabemos a esta fecha dónde están, y al dolor de las familias salvadoreñas que siguen viviendo esto. Un poquito para poner en contexto,
En lo que va del 2021, entre enero y abril, han habido 6 desaparecidos al día. Algún funcionario va a decir, no, pero es que entonces son menos desaparecidos que otros años. De hecho, son más desaparecidos los que van en 2021 de lo que fue en el mismo periodo en 2020. Pero más allá de centrarnos en la cifra en absoluto y decir, no, pero es que es un número bajo o menos, no, escuchemos. Son 6 salvadoreños y salvadoreñas, 6 personas, 6 seres humanos, 6 familiares al día que están desapareciendo en nuestro país. Las cifras nos lo dicen y muy probablemente las cifras también estén subregistradas, como se subregistran otros hechos y como se han venido subregistrando históricamente otros hechos de violencia acá en nuestro país. Solo en el 2020 hubo 1.500 desapariciones. Y es que no digamos, no, y es que son poquitas, porque ese es el argumento que utilizan muchísimos funcionarios para decir todo está perfecto, es que son menos que lo que había antes. Son 1.500 personas que desaparecieron en 2020. Son 6 personas diarias que están desapareciendo en el 2021. Son familias que pierden de manera permanente y que van a vivir probablemente toda su vida con el impacto emocional, impacto físico también, impacto psicológico de haber perdido a un ser querido y de vivir en la zozobra quizás toda su vida de que nunca va a saber su paradero, nunca va a saber lo que le pasó, nunca pudo despedirse, ni siquiera tener un cuerpo, que lo ideal sería que ni siquiera tuviese ni una persona que morir por una causa violenta, pero ni siquiera tener un cuerpo para poder despedirse y hacer un proceso de duelo. Yo tengo una conocida, una amiga mía, que ella, su hijo fue desaparecido hace ya varios años, y la señora sigue con la esperanza de en algún momento encontrar el cuerpo de su hijo. Y cuando le dicen, allá apareció un cadáver, la señora a veces hasta pide permiso en su trabajo para ir. Y este es el caso de cientos de madres en El Salvador. Tenemos el caso de Flor, por ejemplo, que se ha hecho muy sonado en redes sociales. Flor, una madre de 2 pequeños que desapareció hace unos meses y hasta ahora no tenemos noticias de su paradero. Y su familia, una familia aferrada y valiente, ha estado visibilizando y luchando porque el caso de Flor no se archive, como otros cientos de casos que se terminan archivando y se termina relegando el dolor y esas violaciones de derechos humanos que se hacen con estas familias. Lo que quiero decirles en este programa es que esto tiene que dolernos, tiene que incomodarnos. ¿Cómo es posible que vemos este caso de Chalchuapa, del que ya vamos a hablar? Hasta la fecha, el acusado, el Osorio, que era esta ex policía, ha dicho que podrían haber hasta 42 cadáveres en la fosa, en la casa donde él estaba enterrando, y toda esta red de personas estaban enterrando a esos cadáveres. ¿Cómo es posible que no nos indigna? ¿Cómo es posible que no estamos en las calles, no estamos exigiéndole a nuestras autoridades medidas de justicia, de prevención? Ha habido una total ignorancia de parte de nuestras autoridades, de parte del gobierno con este caso. Y este es solo el reflejo de cómo han venido tratando de invisibilizar el tema de las desapariciones, el tema de la violencia y cómo realmente nos continúa afectando aquí a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Un día de estos nos indignaba a muchos un tuit que ponía este diputado, Cristian Guevara, donde él decía: El Salvador es el país más cool de Latinoamérica. El mismo día ponía el tuit, el mismo día que se estaban encontrando decenas de cadáveres en la casa de este sicario en Chalchuapa. ¿Cómo es posible que diciendo que somos el país más cool del mundo, cuando invisibilizamos una problemática tan seria, tan delicada y tan dolorosa como las desapariciones, como los homicidios que siguen aconteciendo,
como la violencia sexual que sigue agrediendo a nuestras niñas, embarazos de niñas y adolescentes que son agredidas hasta por sus propios familiares. Todas estas son expresiones de violencia que están allí, están en el día a día, y no es posible que por defender a partidos políticos nosotros también vamos a comenzar a invisibilizarlo. Seamos parte propositiva, exijámosle a nuestros funcionarios que asuman la responsabilidad de por qué los escogimos. Porque no los escogimos para decir, 30 años se hicieron las cosas de esta manera. Este diputado Cristian Guevara reaccionaba cuando le exigimos en redes sociales al menos una postura mínima de sensatez o de empatía con todas estas víctimas, y él decía, pero es que en 30 años no hicieron nada. Y es que no los hemos escogido para que vengan a decir luego de 2 años en el poder con este gobierno que 30 años no hicieron nada. ¿Qué es lo que han hecho en este tema en los 2 años que ya llevan en el poder? No es correcto que continúen invisibilizando este tema, que sigan escapando a la responsabilidad actual que tienen. Porque si los hemos escogido es porque queremos que den una respuesta a los problemas actuales en nuestro país. Y claro, esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto es todo un proceso y lo entendemos. Yo creo que es muy entendible. La violencia no se va a terminar de la noche a la mañana. La violencia es estructuralmente arraigada en nuestra sociedad y data desde antes de la guerra, durante de la guerra, posteriormente de la guerra, y sabemos que es todo un proceso que tiene que seguirse. A veces yo no entiendo por qué los funcionarios corren a querer defenderse y decir el plan control territorial dio resultados de la noche a la mañana. La violencia no se va a erradicar de la noche a la mañana, y es normal, es coherente, porque está arraigada en la estructura de nuestra sociedad, en nuestra educación, en cómo el país se ha venido diseñando desde la administración pública fallida en todos los últimos años, en las últimas décadas. Es natural que tome el proceso. Y aquí es hasta sensato decir, no es necesario que nos mientan diciendo somos el país más cool del mundo, cuando día a día seguimos teniendo miedo de no volver a nuestra casa. Cuando al mismo tiempo que hacen estas aseveraciones, al mismo tiempo se están descubriendo casos como el de Chalchuapa. Preferimos la sinceridad y decir se está trabajando integralmente por todo esto. Pero alarma también otras acciones que han tomado. Por ejemplo, con la nueva Asamblea Legislativa, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la cual debería de ser una de las más fuertes y comprometidas en este tema, esta semana tomó la decisión de archivar los anteproyectos de ley que venían trabajando en los años anteriores. Entre estos, se archiva el anteproyecto de ley de la creación de un sistema de personas desaparecidas y no identificadas. Esto pasa la misma semana que conocemos que al menos hay 42 cadáveres de personas desaparecidas en esta casa, teniendo las estadísticas de saber hay 6 personas diarias que desaparecen en nuestro país, y las acciones que toman el gobierno es decir, bueno, vamos a mandar este anteproyecto de ley de personas desaparecidas a archivo, como que si fuese algo que no nos urge realmente. El hecho que no sean iniciativas que ellos han comenzado no quiere decir que están totalmente mal. Tomémoslas, revisémoslas, sigamos consultando. No hay tiempo para volver a trabajar todos estos temas desde cero. Todos estos anteproyectos de ley que estos diputados están mandando al archivo sin siquiera revisarlos, sin siquiera consultarlos, son años de trabajo. No solamente de los diputados anteriores, que probablemente fueron los que hicieron menos en ese sentido, sino de toda la sociedad civil, de todas las organizaciones de sociedad civil, movimientos que estuvieron detrás de cada una de estas iniciativas, de estos anteproyectos. En el caso de este sistema de personas desaparecidas y no identificadas, se trata incluso de hasta familiares de personas desaparecidas que han estado abogando con el sistema porque se les dé justicia. Y entonces trabajan junto con estas organizaciones de sociedad civil para que se diseñen, para exigir, para proponer que se diseñen estos anteproyectos.
y luego vienen de la noche a la mañana de la manera más irresponsable, en la semana en la que creo que todos estamos como un poco tambaleantes con noticias como el caso de Chalchuapa, a decir, archivamos ese anteproyecto de ley de personas desaparecidas. No podemos seguir retrocediendo, y estos sí son retrocesos. No vamos a seguir haciendo las cosas de la manera incorrecta como se siguieron, exacto, de acuerdo, pero eso no implica que vamos a tirar a la borda el trabajo que han venido haciendo todos los defensores de derechos humanos, hasta las mismas familias que se han organizado de personas desaparecidas para exigir estos anteproyectos de leyes. Y sería una muestra de voluntad de parte del gobierno decir, tomamos estos anteproyectos porque es un tema que nos surge y entonces vamos a darle una respuesta. Yo sé que pueden llegar a ser temas como muy sensibles para muchos, pero creo que es necesario que lo discutamos y lo reflexionamos. Mediáticamente nos pueden decir lo que quieran, pero lo que vivimos en la realidad, en el día a día, las personas en los mercados que continúan pagando extorsiones, las personas que siguen siendo asesinadas, los desaparecidos que no llegan a sus casas a diario, es un tema que nos sigue golpeando. Y celebremos los avances. Celebremos, por ejemplo, la reducción en el número de homicidios también. Celebremos las nuevas iniciativas que realmente quieren venir a hacer un cambio en el país. Pero también rechacemos cuando con toda la intención tratan de invisibilizar problemáticas como las desapariciones para evitar costos políticos. Porque al final de cuentas esta es la motivación que hay atrás. Querer evitar los costos políticos, querer aceptar de decir nuestro plan no está dando los resultados que le estamos diciendo a la gente que está dando, y optan por invisibilizar todo este dolor, optan por invisibilizar a las víctimas. Hay que comenzar a asumir responsabilidades, y no solamente los funcionarios, sino también nosotros, la sociedad civil. Ustedes que me escuchan esta noche, su servidora también. ¿Qué vamos a hacer en todo esto? ¿Cómo es posible que en esta semana, cuando se encuentran al menos unos 42 cadáveres, hasta de menores de edad, de personas que fueron desaparecidas, violadas, torturadas, no estamos haciendo nada? La violencia no es normal y hay que combatirla, hay que trabajar por generar las mejores condiciones en nuestro entorno, en nuestra comunidad, informarnos, ser propositivos, pero también ser críticos con todas aquellas acciones que en lugar de apoyarnos, están invisibilizando todo este dolor. Esto era un poco de la reflexión que traía esta semana. Sé que probablemente no es un tema ni es una reflexión que muchos quisiéramos escuchar. Yo creo que son mensajes necesarios que se tienen que decir. Este sentir no es solo el sentir de su servidora, es el sentir de cientos de salvadoreños también, que estamos acá exigiendo que se hagan las cosas correctas, que se hagan las cosas basadas en la justicia y en la búsqueda de este país que todos ustedes y todos nosotros queremos que tenga un futuro mejor. Muchísimas gracias por sintonizarme y nos vemos la próxima semana por su programa de plataforma de TVX.